profundizar más en eso. Bueno, entonces vamos a hablar de músculo esquelético. Como ustedes ven, sobre todo tenemos que recordar y comprender. Primero, para que haya la excitación y la contracción del músculo esquelético, tiene que haber estructuras para que eso ocurra. Entonces tenemos que conocer la anatomía de cómo está formado eso, ¿verdad? Los elementos macroscópicos y microscópicos que conforman esta anatomía para que pueda ocurrir, ¿verdad? Y luego cómo se realizan los procesos, cuáles son los diferentes elementos que constituyen y cómo se realiza el proceso de la contracción, que es muy importante, ¿verdad? Porque el músculo esquelético es ese realmente el motivo de su existencia, que tiene que contraerse. Y esa contracción que va a causar movimiento. Bueno, entonces para dar inicio, ya que nos ubicamos en el tema, les pongo en pantalla para recordar un poquitito. Finalmente quiero que miren la imagen, que no es de Guyton acá, donde está el recuadro. Dijimos que finalmente nosotros vamos a recordar un poco la estructura del músculo esquelético, porque sabemos que hay varios tipos de músculo. Hay músculo esquelético, músculo cardíaco, hay músculo liso. El motivo de la clase de hoy es músculo esquelético. Y si nosotros miramos lo que está en este recuadro, en la figura, vemos acá donde les pongo el puntero, esto es músculo. Realmente es la parte de un músculo. Y dijimos que lo que tenemos que ver es cómo se contrae el músculo. Y para que el músculo que se contraiga, dijimos, necesitamos de otras estructuras. El músculo solo per se no se va a contraer. Necesita entonces, por otro lado, el músculo estar asociado a un nervio. Acá vemos el nervio, en este caso que está en este color rosa oscuro, es un nervio. Acordarse que los nervios son de distintos tipos. En el caso de lo que se refiere a que haya la contracción, tiene que ser un nervio motor, porque no un nervio sensitivo, sino un nervio motor. ¿Y de dónde viene el nervio motor? Y tenemos que recordar entonces, viene desde la médula espinal. Y le miramos a la médula espinal, ustedes que ya dieron neuroanatomía, la médula espinal tiene sustancia gris y sustancia blanca. En la sustancia gris hay astas anteriores y astas posteriores. Del asta anterior, donde les estoy mostrando en la figura, de allí está saliendo el nervio motor. Pero tenemos que saber que este nervio motor a su vez está relacionado con las estructuras superiores del sistema nervioso. Bueno, pero no, acá no es una clase de sistema nervioso, sino recordamos ver los elementos elementales constituyentes de la unión neuromuscular. Entonces, si es neuromuscular, por un lado nervio y por otro lado músculo, que va a ser capaz de que exista la contracción. Y a su vez, ¿para qué se contrae un músculo? Para que cause movimiento. ¿Me están siguiendo hasta allí? Sí, profe. Bueno, sí, profe. Además de estos elementos, para que haya contracción, tiene que haber un impulso, es decir, tiene que haber una señal, y acá se le llama impulso nervioso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quiere decir? Que está viniendo por el nervio la señal, no podemos decir la información, pero no puede decir, o sea, la orden de que tiene que llegar al músculo. ¿Para qué? Para que ese músculo se contraiga. Bueno, entonces vamos a decir básicamente que el impulso, o sea, la señal, la orden, y les digo la orden un poco mal dicho, pero no es el lenguaje científico, porque ya entienden dónde está viniendo esa señal, ese impulso, se desplaza, está viniendo, y fíjense acá nos muestra, de la corteza motora está viniendo esa orden. ¿La corteza motora dónde está? En el cerebro.
Bueno, y nos dice bien la orden, ¿verdad? Se desplaza, está descendiendo desde la corteza cerebral, que es el cerebro, viene por la médula ósea, está viniendo la señal o el impulso nervioso, llega a donde, al asta anterior de la médula espinal, sigue por el nervio motor, porque ya es un nervio periférico, ya está fuera, ya no es sistema nervioso central, acá ya es un nervio periférico, y este nervio motor es el que va a llegar al músculo finalmente. Ese lugar donde el nervio contacta con el músculo se le llama unión neuromuscular. Es como una unión donde se une el nervio con el músculo. ¿Y qué es lo que pasa? Ese impulso nervioso que está viniendo por el nervio va a cruzar al músculo. Tiene que cruzar, porque si queda nomás en el nervio el impulso, no llega la orden al músculo, por lo tanto el músculo no va a saber qué hacer. Entonces, esa señal, ese impulso, cruza del nervio al músculo. Es decir, podríamos decir de otra manera que el nervio le va a estimular al músculo pasándole la señal. ¿Vamos hasta ahí bien? Bueno, entonces siempre dijimos, tenemos que conocer bien esta estructura neuromuscular. Bueno, entonces acá viene otro término importante que tenemos que manejar, que es la unión neuromuscular, que es la placa motora terminal. Entonces, nuevamente miramos esta imagen de la izquierda, estamos viendo que esto que es amarillo es el nervio, ¿verdad? Y vemos que este nervio se ramifica, cuando está llegando al músculo, se ramifica y se vuelve a ramificar y forma como unos botoncitos finalmente. Y estos botoncitos, ¿verdad? Son los que están en contacto con el músculo. Si miramos, se hace un zoom de esta zona, quedamos que es esto. Esta es la parte terminal del nervio, ¿verdad? Y como acá realmente ya termina en esta forma, como en esta patita que tiene el nervio, ¿verdad? Y luego vemos por abajo al músculo que está representado por otro color. Vemos que este nervio en su interior tiene elementos, tiene organitos. Y vemos que por su lado el músculo también tiene organitos. Y que hay un espacio entre la terminación de esta fibra nerviosa y el músculo. Entonces, ya siguiendo esta imagen, ahora es ver el contenido de lo que nos quiere decir Guyton. La fibra nerviosa, entonces ya sabemos lo que vamos a mirar, pues ya estamos entendiendo de qué lado está el nervio y de qué lado está el músculo. Nos dice entonces que la fibra nerviosa forma un complejo de terminaciones nerviosas ramificadas, que es lo que dijimos. El nervio, la fibra nerviosa tiene que ramificarse. Y nos dice, estas ramificaciones se invaginan. Esto es invaginarse. No se funde con el músculo, sino se invagina en la superficie de la fibra muscular. Acá vemos. Pero permanece fuera de la membrana plasmática, es decir, la fibra nerviosa sigue manteniendo su propia membrana plasmática, y el músculo sigue manteniendo su propia membrana plasmática. Entonces, a esta estructura, esto que vemos por un lado aquí, este resultado, la última ramificación de la terminación nerviosa, donde se invagina en la fibra muscular, a esto se le llama placa motora terminal. ¿Comprendido? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Cuando a ustedes se les dice placa motora terminal, ustedes tienen que saber exactamente de qué se está hablando. Es como decirle, ¿dónde queda el olecranon? ¿Dónde queda las articulaciones, el dedo pulgar? Exactamente es lo mismo.
Entonces ustedes ya tienen que saber qué es una placa motora terminal. Bueno, ¿qué es la unidad motora? La unidad motora, sin embargo, fíjense que parece lo mismo, pero no es lo mismo. La placa motora terminal, dijo, es allá en la última terminación y nos mostró. En cambio, ¿qué es la unidad motora? La unidad motora es una neurona motora, y todo esto es una neurona motora. Acá ven, un lado una neurona motora, y esto es otra neurona motora. Y ya saben por qué es neuro, es una fibra nerviosa, porque es motora, porque sale del asta anterior, ¿verdad? De la médula espinal. Bueno, entonces volvemos. ¿Qué es la unidad motora? Y no confundir con lo que acabamos de mostrar. La unidad motora es una neurona motora, y esto es toda una neurona motora, y el grupo de fibras de músculo esquelético que inerva. Entonces vemos, todo esto es una unidad motora. ¿Notan la diferencia entre lo que es la unidad motora y lo que es la placa motora terminal? Bueno, es muy importante eso. Entonces, la placa motora terminal es una sola terminación. Esta es una placa motora. Acá donde termina esta parte con donde se invagina con la membrana del músculo. Sin embargo, la unidad motora es toda esta neurona motora y todas las fibras del músculo que esta unidad motora, esta neurona motora, inerva. Bueno, entonces ya conocen otra vez el concepto de lo que es una unidad motora y lo que es una placa motora terminal. Bueno, a su vez nos dice, si nosotros miramos lo que es esta neurona motora, vemos que dijimos se ramifica. Y nos dice, esta neurona, a esta parte, a esta zona se le llama axón. Entonces, un axón motor individual puede ramificarse, y es lo que vemos, cómo se ramifica este solo axón se ramifica, tiene ramas, acá vemos, acá se ramificó. Y así inerva varias fibras musculares. Esto es una fibra muscular. Cada uno de estos cilindros es una fibra muscular. Entonces nos dice, este único axón inerva varias fibras musculares. Entonces, ¿qué quiere decir? Este axón les va a hacer actuar a todas las fibras musculares que inerva al ramificarse como un conjunto, como un todo. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, ok. Entonces vemos una vez, esto es una unidad motora y esto que está acá, esto es una placa motora terminal. Seguimos. La mayoría de lo que comprenden los músculos esqueléticos, ¿cómo son? Comienzan y terminan en tendones. Es una de las características macroscópicas del músculo esquelético. Comienza y termina en tendones. Acá vemos. Está formada por fibras musculares, que vemos acá, se llega a notar la individualidad de las fibras. Y estas fibras se extienden a lo largo de la longitud del músculo, están dispuestas, ustedes ven, en forma paralela, no son fibras entrecruzadas, sino están dispuestas en forma paralela entre un extremo y otro de los tendones. Por eso dice, la manera en que con el músculo esquelético se tiene más fuerza es por la suma de la fuerza de la contracción de cada una de estas fibras actuando en conjunto. Bueno, acá nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que mirar en esta imagen para entender el concepto? Acá vemos distintas fibras musculares. Estos cilindros
Cada uno de estos es una fibra muscular. Y el conjunto de estas fibras musculares hacen a un músculo. Bueno, entonces vemos por un lado un músculo con las distintas fibras musculares. Y por otro lado, ¿qué vemos? Nuevamente a nervios motores. Y ya sabemos por qué son nervios y motores, porque salen del asta anterior de la médula espinal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Y acá vemos también distintos nervios. En este caso vemos 3 nervios motores, o también se le dice motoneuronas. Y acá nos dice, hay una motoneurona 1, hay una motoneurona 2, una motoneurona 3. Y nos dice, aunque cada fibra muscular, y ya sabemos, cada uno de estos cilindros es una fibra muscular que en conjunto hacen el músculo. Nos dice, cada una de estas fibras es inervada por una sola neurona motora. Y miramos acá. Y nosotros miramos esta fibra y vemos que realmente una sola neurona motora le está inervando. Miramos esta otra fibra de este color y sí, una sola rama de una neurona motora le está inervando. Y así, si cada una de estas fibras miramos individualmente, notamos que efectivamente una sola motoneurona le está inervando la rama de una sola motoneurona. Entonces, ese es otro concepto que tenemos que tener, que parte de esto. Cada fibra muscular está inervada por una sola motoneurona o neurona motora. Sin embargo, esto es un músculo completo, con las distintas fibras. Y nosotros, si bien podemos decir que cada fibra muscular está inervada por una sola motoneurona, cuando le miramos al músculo en su conjunto, ¿qué decimos? ¿Una sola motoneurona inerva todo el músculo o varias motoneuronas inervan a todo un músculo? ¿Cuál es? ¿Caso A o caso B? Caso B, bueno. Exacto. Bueno, entonces, todo esto vamos conociendo. Excelente, están atendiendo. Bueno, esto es más de lo mismo, pero si nos ayuda a comprender, nuevamente, estamos viendo, por un lado, vemos una unidad motora. Todo esto es la unidad motora. Y si miramos solamente un botoncito acá, ¿cómo se llama esto? Placa motora. Placa, apellido. Exacto. Y falta algo más. Terminal. Bueno. Entonces, nosotros mirando esto, entendemos otra vez el concepto de lo que nos está queriendo decir. Las fibras del músculo esquelético, ya sabemos, este es el músculo. Y ya sabemos lo que son las fibras, estos cilindros representan. Están inervadas por fibras nerviosas y nos agregan algo más. Ya sabemos que son neuronas motoras o motoneuronas, pero nos dice, estas motoneuronas son fibras nerviosas mielinizadas, tienen mielina, eso es lo que nos está diciendo. Y son grandes. Otro detalle más que vamos aprendiendo. Ya sabemos que se originan en las astas anteriores de la médula espinal. Bueno, vamos a conocerle un poquitito más, ya que estamos en esto de comprender la unión del nervio con el músculo, para que reciba el músculo la señal que inicia en el nervio, que tiene que llegar en el músculo y que este músculo se tiene que contraer. Bueno, vamos a conocerle un poco también a esa neurona motora. Bueno, y miramos esta imagen. Esta imagen es de Gannon, ¿verdad? Este Gannon también está ahí online. Bueno, de ahí saque. ¿Cómo está formada una neurona motora? Y por otro lado, recordar que la neurona motora tiene el axón. El axón es como esta, vamos a ir viendo como esta cola que vemos en este color, ¿verdad? Alargada. Y lo que le va rodeando, esto que vemos aquí, esto es la mielina, son vainas de mielina.
Bueno, entonces en concreto, una neurona motora, acordándose siempre, no es que todos los nervios están así, sino los que son motores. Bueno, una neurona motora está formada por un lado un cuerpo celular. Ustedes ven a la izquierda esta parte más grande, todo esto es el cuerpo de la motoneurona. Y se le llama cuerpo celular porque es una célula, es que la fibra nerviosa es una célula que tiene esta forma. Bueno, a ese cuerpo celular, ¿cómo también se le llama? Soma. Es decir, uno puede decir cuerpo celular o soma son sinónimos. Este cuerpo celular también tiene un núcleo. Y acá le vemos al núcleo, entonces, de la motoneurona. Del cuerpo celular vemos que salen prolongaciones. Otra característica. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos hablando de la célula, nosotros vimos como que la célula parecía un huevo frito y era redonda? Bueno, es un tipo de célula, pero vimos que sus características es que pueden tener varias formas. Y acá estamos hablando la forma que tiene una célula nerviosa motora, ¿verdad? Estamos viendo que no es precisamente la forma que hemos estado viendo en las primeras clases, pero sí nos damos cuenta que tiene elementos similares. Pero también ya supimos que todas las neuronas del cuerpo tienen características similares, pero también tienen sus peculiaridades. Bueno, entonces acá estamos viendo, por un lado, reconocemos los elementos similares a cualquier otra célula, pero al mismo tiempo nos estamos dando cuenta las diferencias que tienen con otra célula. ¿Por qué? Porque estas diferencias hacen a la característica que tiene esta célula. Bueno, entonces estas prolongaciones que salen del cuerpo o somas, ¿cómo se le llama? Dendritas. ¿Qué otro elemento constituyente tiene la neurona motora? Tiene un largo axón fibroso. Y acá está el axón, lo que tiene este color como un marrón acá. ¿Dónde se origina este axón? Y nos dice en la cresta axónica. ¿Y qué es la cresta axónica? Es como esta prolongación parecida a una dendrita que sale del cuerpo soma y desde allí parte el axón. ¿Están siguiendo? Sí, bueno, profe. nos dice, nuevamente este axón tiene partes. La primera parte de este axón se llama segmento inicial. Entonces acá les estoy mostrando el segmento inicial entonces del axón. Bueno, luego vemos que este axón continúa, pero tiene otros elementos que no hay en este segmento inicial. Y ahí nos dice, luego ya vemos células de Schwann. Esto que vemos acá como en amarillo y que tienen un núcleo, estas son células de Schwann que vemos que le rodean al axón. Estas células de Schwann forman como una vaina. Entonces acá vemos, sí, realmente como una vaina, como un forro al axón. Y este forro o vaina, realmente el término correcto es vaina, ¿verdad? Forro uso como un sinónimo para ayudarme a la comprensión nomás. ¿Y de qué material está hecho? Ni de acero, ni de chocolate, ni de vainilla, sino es mielina. Esto que le está rodeando, ¿verdad? Como vaina al axón se llama vaina de mielina. ¿Y dónde deja de haber? Al final. Fíjense, acá recién termina el axón, pero nosotros no vemos que esta vaina de mielina hasta el final. Acá termina la acción y después vienen ya las terminaciones nerviosas. Y esta parte final del axón ya no tiene vaina de mielina. Donde tampoco hay vaina de mielina, entre célula y célula. Acá hay unos nódulos, se le llama nódulos de Ranvier. Son las partes de la acción. Acá no se nota mucho, ¿verdad? Pero como que hay una brecha, un espacio donde termina una célula y empieza otra célula de Schwann, hay un espacio de acción pequeñito donde no hay vaina de mielina y a eso se le llama nódulo de Ranvier.
Bueno, por otro lado vemos que el axón finalmente termina, ya nos decía que donde termina el axón no tiene vaina de mielina, pero también ya sabemos que el axón se ramificaba, eso ya aprendimos en diapositiva anterior, se ramifica hasta en su parte final termina como en unos botones, ¿verdad? Y a eso se le llaman los botones terminales. Y a esto se le llaman terminaciones nerviosas. Esto es una terminación nerviosa, otra terminación. Entonces, una terminación nerviosa, ¿cómo termina? Finalmente con el botón terminal, que es lo que realmente, este botón terminal es lo que va a constituir con la fibra muscular la placa motora terminal. ¿Comprendido? Sí, Bueno. Pues acá nuevamente es lo mismo. Lo que les quise mostrar nomás, nuevamente, que es lo que estamos viendo, el asta anterior de la médula espinal, ¿verdad? Que de allí parte la motoneurona. Ustedes estamos viendo que tiene el axón y que acá tiene la vaina de mielina. Notan perfectamente que la vaina de mielina no hay en el segmento inicial, tampoco en la parte terminal. Esto es lo que estamos viendo. Y vemos las donde se ramifica y donde tienen las terminaciones nerviosas con los botones terminales. Exactamente estamos viendo esto, es esto. Es para comprender entonces ya exactamente lo que acabamos de unir, articular lo que acabamos de aprender. ¿Me están siguiendo? Bueno. Ok. Y nuevamente llegamos otra vez, ya sabemos. Esta es la motoneurona que se ramifica, ¿verdad? Y llega en las terminaciones y nuevamente los botones. Estos son, ya sabemos, los botones sinápticos. Bueno, todas las fibras nerviosas entran al vientre muscular. Se ramifican, ya sabemos, ya nos dijo eso, que se ramificaban. Y estimulan entre 3 y varios cientos de fibras musculares esqueléticas. Entonces, ya sabemos también, cada motoneurona, ¿cuántas fibras musculares puede inervar? Y nos dice, entre 3 a varios cientos de fibras musculares esqueléticas. Bueno, siguiendo con lo mismo, cada terminación nerviosa, ya sabemos, esto es una terminación nerviosa. Acá están los botones. Bueno, cada terminación nerviosa forma una unión neuromuscular con la fibra muscular cerca de su punto medio. Entonces acá vemos una unión, acá vemos otra unión, acá vemos otra unión. 3 uniones neuromusculares y nos dice que generalmente esto, el hecho de que haya la unión neuromuscular, generalmente ocurre en la parte, en el punto medio de la fibra muscular. Esto ocurre aproximadamente en la mitad de una fibra muscular. Esto ya dijimos. Nos dice de otra manera también lo que ya supimos. Cuando el axón, y nosotros vemos en esta figura, todo esto es axón. La diferencia es que acá el axón está todavía con vaina de mielina. Luego ya pierde la vaina de mielina y nos dice, cuando el axón que inerva una fibra muscular, acá le está inervando, esquelética, se aproxima a su terminación, pierde la vaina, ya lo supimos, y se divide en varios botones terminales y acá forman las placas terminales cuando se une con el músculo. Esta es otra manera de ver lo mismo. Fíjense, si ustedes ven la imagen, esta es una imagen como nos presenta Gannon, tanto en izquierda como a derecha. Yo estoy segura que ustedes miran y van a comprender. Esto que está a la izquierda es el axón. ¿Identifican? Sí, profe. Bueno, esto que le está rodeando, que es la célula de Schwann, la vaina de mielina. En esta parte ya perdió el axón en su parte terminal
ya pierde la vaina de mielina. Este es el botón. Abre como una patita, como un piecito, ¿verdad? Y por este lado, ¿qué es esto? Esto que está en este color, este es el músculo, la fibra muscular. Y ustedes ven, se invagina este botoncito de la célula nerviosa, su parte terminal se invagina al músculo. Es lo que estamos viendo. Claro, ya vemos más elementos que nos está mostrando, pero y a esto se le llama, ¿qué cosa? Placa terminal. Esto es una placa terminal. Si vemos la de la derecha, exactamente es otro corte nomás. Le vemos al axón, ¿verdad? Le vemos a la vaina mielina, que acá lo que nos muestra es que parece también como si fuese una cebolla. Esa vaina mielina realmente tiene varias capas, no es una sola capa, sino tiene varias capas. Y termina, acá ya desaparece la vaina de mielina. Este es la parte terminal del axón. Acá está el botoncito, ¿verdad? El piecito. Y donde se invagina, y esta es una porción de fibra muscular, entonces nuevamente esto es una placa terminal. Y vemos nuevamente que dentro del nervio, de esta parte final, hay elementos, y lo mismo el músculo tiene elementos. Bueno, y nos dice, la placa terminal, que ya sabemos que esto es la placa terminal, esta parte unión neuromuscular, contiene muchas vesículas. Y vemos acá vesículas por este lado, y acá también vemos vesículas. Y que son vesículas pequeñas, son vesículas claras. ¿Y qué contienen estas vesículas? Contienen acetilcolina, no son vesículas vacías, sino que contienen acetilcolina. Y nos dice, ¿qué es acetilcolina? ¿Es una marca de helado? No, es un transmisor de estas uniones. Pues ya sabemos, acá hay una unión entre el nervio y el músculo. Y esta acetilcolina, adelantando, que está dentro de estas vesículas, en esta zona terminal del nervio, es un neurotransmisor. ¿Qué quiere decir? Que va a transmitir la señal que está trayendo el nervio, le va a transmitir al músculo. ¿Y cómo? Esta acetilcolina va a tener que salir de estas vesículas que están en la terminación del nervio y luego entrar al músculo. Por eso dice es un neurotransmisor. Va a transmitir la señal desde el nervio al músculo. Bueno, a este nivel, que es la unión neuromuscular. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, por favor. ¿Están siguiendo? Bueno, esta es otra manera de ver lo mismo, y esto es Guyton. Esto es un corte sagital visto de costado. Ustedes ven nuevamente, este es el axón, la parte terminal del axón. Esta es la fibra muscular, ¿verdad? El axón, ya saben, pierde su vaina de mielina, luego se divide en se ramifica en distintas terminaciones, y la parte final de esas ramificaciones son unos botones, ¿verdad? Que se llaman botones terminales. Son los botones terminales los que se van a invaginar en la fibra muscular, forman la placa terminal, nuevamente. Y acá vemos las distintas, las vesículas. Bueno. Ok, otra imagen que nos va a ilustrar a medida el contenido, lo que van cambiando, hay imágenes de Guyton, imágenes no Guyton, pero el contenido, la información es Guyton. Bueno, ¿qué es lo que acá nos dice? Vamos a hablar de la placa motora terminal. Entonces, ya entendemos, ya sabemos lo que es la placa motora terminal. Es este botón donde termina el nervio y se invagina en la fibra muscular. Esto es la placa motora terminal. Ya nos ubicamos. Bueno, y nos dice, miren el aspecto del punto de contacto entre una única terminación axónica. Ya sabemos, la terminación de un axón, este piecito es la terminación axónica, y la membrana de la fibra muscular. ¿Comprenden bien esta imagen? ¿Se ubican? Bueno, entonces siempre mirando la imagen nos dice que hay un espacio entre esta terminación axónica, entre esta dilatación, este piecito, hay un espacio entre él y donde está
la membrana de la fibra muscular, no, es que están una adosada a la otra, hay un espacio. Al espacio que hay entre la terminación axónica y la membrana de la fibra muscular se le llama espacio sináptico o también se le llama hendidura sináptica. Ustedes ven tanto de este lado como de este lado izquierdo donde les muestro lo que es el espacio sináptico o hendidura sináptica. Y esta parte de membrana muscular que se invagina, ¿cómo se le llama? Gotiera sináptica o valle sináptico. Es muy importante que manejen esta terminología porque se usa cuando se va a hablar, cuando se va a rendir, se usa, por ejemplo, se habla la gotiera sináptica o valle sináptico, que es la hendidura sináptica, entonces es muy importante que estén comprendiendo cada parte, porque esto es anatomía, parte de lo que decía es, que pide el programa es que se maneje la estructura, la anatomía de esto, y esto es, realmente esta es la ultraestructura microscópica, pero es anatómico, esto existe. Bueno, ¿están comprendiendo lo que les voy mostrando? Sí, papá. Sí. Bueno, ok, sigan mirando. Esta es una imagen Guyton, ¿verdad? Y dice bien figura 7. ¿Qué quiere decir? Capítulo 7, figura 1. Quiere decir que esta información ustedes van a ir viendo en el capítulo 7. Bueno, y miramos lo mismo. Y acá vamos a identificar. Todo esto es la fibra muscular. Y esto que está en amarillo es la terminación nerviosa. ¿Qué parte exactamente? Es la parte terminal del axón, el piecito, ¿verdad? Que se invagina en el músculo. Bueno, y vamos a ver lo que nos muestra. Por un lado nos dice, esto es la fibra muscular, vamos identificando. Esta es la terminación axónica en una hendidura sináptica. Ya sabemos lo que es la hendidura sináptica. Está en la hendidura, nos dice. Nos dice también que esta terminación axónica tiene vesículas sinápticas. ¿Qué hay en estas vesículas sinápticas? ¿Cuál es el contenido? Exacto. ¿Qué es la acetilcolina? Exacto. Muy bien. Bueno. Ok. Y acá nos muestra entonces, en el fondo de la gotiera sináptica, ya sabemos, esta es la gotiera sináptica o valle sináptico. A su vez, dice, si bien en la anterior nos mostraba como que es así nomás el valle sináptico, pero en realidad no. Nos dice, en realidad, donde está el valle sináptico, a su vez, hay numerosos pliegues y vemos, está todo plegado acá. ¿Están notando lo que les muestro? Bueno, estos pliegues que están formados por la membrana de la fibra muscular se le llaman hendiduras subneurales. Acá nos dice bien los nombres. Son las hendiduras subneurales, entonces que corresponden a la membrana de la fibra muscular. No es el nervio, es la membrana de la fibra muscular. ¿Para qué sirven estas hendiduras subneurales? ¿Para complicar la vida? No. Estos pliegues hacen que aumenten mucho, no es luego poco, sino mucho el área superficial donde va a actuar el transmisor sináptico, es decir, va a aumentar el área donde va a actuar la acetilcolina. Si fuese así nomás, es menos, digamos, la superficie donde va a actuar. El hecho que se pliegue aumenta entonces la superficie de contacto. Bueno, por otro lado, la terminación axónica, o sea, vamos a mirar del lado del nervio. ¿Qué nos dice acá? En la terminación axónica hay muchas mitocondrias que proporcionan ATP. Fíjense que nos va como siempre al estilo de Guyton, dando de a poquito la información como si fuese un rompecabezas. Ahora te doy este que está acá abajo, después nos da uno que está, que se ubica acá, allá arriba, pero es el estilo de Guyton, pero finalmente nos va dando toda la información. Acá nos está enseñando que la terminación axónica
tiene mucha mitocondria porque hay mucha actividad, entonces a ese nivel necesita mucha energía para hacer esto. Y por eso nosotros ya sabemos para qué sirven las mitocondrias. Bueno, entonces nos dice, hay mucha mitocondria, ¿por qué? Para que proporcionen ATP. Se necesita entonces ATP para que funcione esta placa terminal. Ese ATP que es proporcionado por la mitocondria es la fuente de energía utilizada ¿para qué? Para sintetizar la acetilcolina. Fíjense qué importante. Bueno, y nuevamente ya sabemos que la acetilcolina es el neurotransmisor que finalmente va a llegar, va a salir del nervio, de esta terminación nerviosa, va a cruzar la hendidura sináptica y va a entrar a la membrana de la fibra muscular. ¿Para qué? Para llevar ese impulso que está viniendo por el nervio. Y ese impulso le va a excitar, le va a estimular a esta fibra muscular. ¿Me están siguiendo hasta allí? Sí, profesor. Bueno, ok. Otra figura no Guyton, pero que ya saben, nos va a ayudar a la comprensión de lo que nos dice Guyton. Vamos a entender otra vez, esta es la terminación axónica, vemos las mitocondrias, vemos las vesículas, que dentro de las vesículas hay acetilcolina, ya vimos. Bueno, este es el espacio sináptico, porque ya sabemos que hay un espacio entre donde termina el axón y la membrana muscular. Y ya sabemos el defecto de esta imagen, que nos faltan los pliegues aquí. Bueno, ¿qué es lo que nos muestra? La acetilcolina, ¿dónde se sintetiza? En el citoplasma de la terminación axónica. A ese nivel, entonces, se sintetiza la acetilcolina. Y nos dice, una vez que se sintetiza en el citoplasma de la terminación axónica, y acordarse, esto es la terminación axónica, no es a cualquier parte del axón, sino en la terminación axónica. Una vez que se sintetiza rápidamente ese citoplasma, ingresa dentro de la vesícula sináptica. O sea, se forma fuera de la vesícula sináptica en la terminación nerviosa, pero ni bien se forma, tiene que ingresar a la vesícula sináptica. Y la cantidad que dice que aproximadamente suele haber es de 300.000 en las terminaciones, o sea, 300.000 vesículas sinápticas aproximadamente en las terminaciones de una única placa terminal. Y esta es una única placa terminal. Y en cada placa terminal puede haber unas 300.000 vesículas, nos dice aproximadamente. Bueno, luego nos lleva al espacio sináptico, que ya sabemos que este es el espacio sináptico, donde hay sinapsis. Sinapsis, ustedes ya saben, quiere decir unión. Y en este caso es una unión de nervio con músculo, porque también existen las uniones de nervio con nervio, sinapsis neuronales, es decir, entre neuronas. En este caso es una sinapsis, es una unión neuromuscular. Bueno, en el espacio sináptico de esta unión neuromuscular que vamos mirando, dice, hay grandes cantidades de acetilcolinesterasa. Vamos a ver esto que es verdecito, ¿notan esto verdecito acá? Bueno, eso está representando a la enzima acetilcolinesterasa. Bueno, por un lado nos habló de la acetilcolina. Y por otro lado nos dice, mira, aparte de acetilcolina, que ya nos dijo dónde se forma y dónde está, hay una enzima acetilcolinesterasa. Y cuando escuchamos enzima y acetilcolinesterasa, ese asa ya quiere decir algo le hace a la acetilcolina. Y generalmente asa quiere decir le divide, le escinde. Entonces, la acetilcolina anda en la terminación nerviosa, sin embargo, ya que la enzima acetilcolinesterasa está en la hendidura sináptica, a otro nivel. Y acá nos dice, ¿qué le hace? Es la que le destruye a la acetilcolina. O sea, nosotros sabemos por un lado que la acetilcolina va a salir y que tiene que llegar al músculo para transmitir el impulso.
Y entonces uno se pregunta, ¿y qué? ¿Así nomás sigue tan campante? Va a hacer todo eso la acetilcolina, pero en algún momento acá ya estamos aprendiendo, va a actuar sobre esa acetilcolina a su vez una enzima que se llama acetilcolinesterasa y que ya sabemos por dónde anda la acetilcolinesterasa. Y nos dice el momento en que la acetilcolinesterasa actúa sobre la acetilcolina. Nos dice, le destruye a la acetilcolina unos milisegundos después de que haya sido liberada de las vesículas. Acá vemos la liberación de la acetilcolina, que este rojito está siendo liberada de la vesícula y se está dirigiendo ¿a dónde? A la membrana muscular. Y en milisegundos, ni siquiera en menos de un segundo, milésimas parte de segundo, ya viene la acetilcolinesterasa para destruirle, escindirle a la acetilcolina. Quiere decir que es rapidísimo, es poquísimo el tiempo que tiene la acetilcolina de hacer su acción sobre la membrana del músculo. ¿Me están siguiendo? Sí, Sí, profe. Bueno, entonces también estamos aprendiendo, son procesos ultra rápidos. Milisegundos nomás tiene la acetilcolina para actuar sobre membrana muscular. ¿Y por qué? Porque la acetilcolinesterasa ya le tiene que destruir. Y eso es fisiológico, eso es lo normal que así ocurra en el organismo humano. Bueno, ahora ¿qué vamos a hablar? Ya que entendimos, conocimos un poco las partes, ahora entender, el músculo esquelético finalmente, ¿qué es lo que tiene que pasar con el músculo esquelético? No está de adorno, se tiene que contraer. ¿Por qué? Porque se tiene que mover, ¿verdad? Entonces, ya conocemos los elementos que tienen que estar asociados para las estructuras que tienen que existir para que ocurra movimiento. Y tiene que haber un nervio y ese nervio tiene que traer un impulso, ¿verdad? Son diferentes los elementos. Ahora queremos saber el mecanismo general de la contracción, si bien ya prácticamente estamos manejando, porque lo que hicimos es un pantallazo. Y ahora vamos a hablar un poco más detenidamente entonces de este mecanismo general de cómo ocurre la contracción del músculo. Bueno, para entender el tema nos dice que nos va a hablar de los fenómenos, de las situaciones, ¿verdad?, que van ocurriendo en esa unión neuromuscular. Y acá vemos otra imagen que es muy didáctica, pero no es Guyton. Acá vemos otra vez una unión neuromuscular. Vemos la terminación nerviosa, el botón, ¿verdad?, del nervio, de la terminación nerviosa, y por otro lado le vemos al músculo. Y ya sabemos que eso se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama? ¿Eh? Donde hay la terminación nerviosa y está con el botón terminal con el músculo. ¿Cómo se llama? No. La La placa letra motora es terminal. espacio sináptico. no. ¿Cómo se llama? Placa Es terminal. placa terminal, exacto. Bueno. Ok, entonces lo que nos va a hablar cuáles son los fenómenos que ocurren en toda la unión neuromuscular. Y yo ya les dije, hay una diferencia entre lo que es la unidad motora y lo que es la placa terminal. Ya hablamos, no voy a volver sobre el tema. Bueno, nos va a hablar de los fenómenos de la unión neuromuscular y que esos fenómenos, esas circunstancias que ocurren, cómo conducen el potencial de acción del nervio hasta la fibra muscular, para que finalmente, ¿para qué eso ocurre? Para que finalmente la fibra muscular se contraiga. Bueno, entonces, nuevamente le vemos a la terminación nerviosa, ya sabemos que hay muchas vesículas sinápticas y que ya sabemos que contienen las vesículas sinápticas. Por otro, sabemos la importancia de que hayan muchas y de que hay muchas mitocondrias en las terminaciones nerviosas.
Bueno, en el músculo ya sabemos lo que es la hendidura sináptica, el espacio que hay entre la terminación nerviosa y la membrana del músculo. Bueno, y vamos a conocer más partes. Entonces, el inicio de la contracción muscular se produce por etapas secuenciales. ¿Qué quiere decir? Secuencial, ¿qué quiere decir? Que primero va a ocurrir una cosa, cuando ocurre todo eso, allí empieza a ocurrir lo segundo, luego ocurre lo tercero, no es en simultáneo, no es todo al mismo tiempo, sino por etapas, en secuencia. Ocurre uno, termina este, empieza lo segundo. Termina este, viene lo tercero. Eso quiere decir. ¿Y cuál es esa? Dice que esa secuencia de fenómenos, de situaciones que ocurren, que van apareciendo desde que se transmite, desde que viaja el impulso por el nervio, y ya sabemos por el nervio motor, hasta que va y llegue al músculo, ese impulso, y que finalmente haga que haya contracción muscular. Bueno. Nos ubicamos en esta imagen. Vemos que este es el axón terminal. Acá ya perdió su vaina de mielina. Este ya es el botón terminal del nervio. Este es el espacio sináptico o hendidura sináptica. Este es ya el músculo con su membrana. ¿Captan bien esta imagen? Bueno, entonces, ¿qué es lo que primero tiene que estar ocurriendo? O sea, para que finalmente tenga que haber contracción del músculo, primero tiene que haber un potencial de acción. Ese potencial de acción viaja a lo largo de la fibra motora. De allí está viniendo el potencial de acción, desde la fibra motora. Y hasta que llegue a su parte terminal. Este potencial de acción llega hasta donde termina la fibra motora. Bueno, al llegar el potencial de acción en esta terminación de la motoneurona, ¿qué pasa? El calcio que está en el líquido extracelular entra en los conductos activados por voltaje, que ya hablamos todo lo que eran activados por voltaje, ¿se acuerdan en la clase pasada? Entonces, esos conocimientos usamos ahora. Bueno, ingresa entonces el calcio dentro de la fibra nerviosa y cómo entra a través de los conductos activados por voltaje. En cada terminal, ya sabemos que esta es la terminal del nervio, en cada terminal el nervio secreta la sustancia neurotransmisora acetilcolina. Acá vemos, acá donde se libera. ¿Dónde actúa esta acetilcolina? En la zona local de la membrana de la fibra muscular. Es decir, esta acetilcolina se libera desde el nervio, desde su parte terminal. No es que va a quedar en la hendidura, sino tiene que llegar, es lo que nos dice, a la membrana de la fibra muscular. Pero actúa en esa zona cercana donde fue liberada. No es que, por ejemplo, fue liberada la acetilcolina que fue liberada aquí, va a viajar y va a irse por la hendidura sináptica a actuar en esta zona de la membrana muscular. No, nos dice, allí donde fue liberado, va a actuar también en la zona del músculo, de la membrana de la fibra muscular que está cerca de la zona de donde fue liberada. ¿Me comprenden? Bueno, ok. ¿Y qué es lo que hace una vez que se libera la acetilcolina? La acetilcolina va a irse a su vez a canales que se encuentran en la membrana de la fibra muscular. No es que entra por cualquier lado, sino también, vimos ya en clase pasada, tiene sus propios canales. Entonces, viene a los canales que van a captar esta acetilcolina y que se encuentran en la membrana muscular.
Cuando la acetilcolina abre estos canales que están en la membrana celular, esto va a hacer a su vez que los canales de sodio, ahí vamos a mirar ya la membrana muscular. Cuando la membrana muscular está en reposo, es decir, no hay contracción, está en reposo, el líquido extracelular, y miren, o sea, el líquido que está en la hendidura sináptica tiene más sodio por fuera, por lo tanto es positivo, y por dentro es más negativo. Esa es la membrana en reposo. ¿Qué ocurre cuando se activan los canales de acetilcolina en la membrana muscular? Eso va a hacer que se abran canales de sodio en la membrana muscular y va a empezar a entrar todo este sodio que hay en el líquido extracelular que está en la hendidura sináptica, va a ingresar dentro de la membrana muscular, de la fibra muscular. Va a entrar el sodio por dentro. Al ingresar el sodio por dentro de la fibra muscular, se va a despolarizar, es decir, va a haber un cambio de carga. En reposo era negativo por dentro y estaba positivo por fuera porque había más sodio, pero una vez que empieza a entrar sodio adentro, lleva su carga positiva, entonces se despolariza la membrana de la fibra muscular que es negativa en reposo, entra el sodio, ¿verdad? En cantidades grandes, entonces eso hace que traiga sus cargas positivas. Entonces, de a poco se va despolarizando por dentro de la membrana muscular, se va volviendo positivo por dentro y negativo por fuera. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno. Al ingresar ese sodio dentro de la fibra muscular y despolarizarse, es decir, le va volviendo negativo, ¿qué pasa? En la fibra muscular que estaba en reposo empieza a haber un potencial de acción. No había potencial de acción, ahora hay potencial de acción porque ya se está volviendo positivo por dentro. ¿Y qué pasa con ese potencial de acción que se desencadenó por ese ingreso de sodio dentro de la fibra muscular? Ese potencial de acción no se queda quieto, empieza a viajar. Entonces va de lado a lado, viaja. Ahí donde ingresó el sodio a nivel de esta placa terminal, pero al despolarizar por dentro la membrana muscular, ese potencial de acción viaja por los lados de esta placa terminal y va despolarizando el resto de la fibra muscular. ¿Comprendieron? Sí, profe. Entonces, al viajar ese potencial de acción que va a despolarizar por los lados donde está la placa terminal, va a despolarizar, va a viajar ese potencial de acción por el resto de la fibra muscular y va a ir despolarizando. Entonces nosotros vemos, acá antes quedamos en que va a viajar ese potencial de acción, que es lo que les dije, acá ocurrió todo en la placa terminal. Pero lo mismo el potencial de acción viaja por los lados donde ya no hay placa terminal. Y acá vemos una placa terminal en la imagen de abajo. Vemos nuevamente la terminación axónica. Vemos la hendidura donde esta es la placa terminal, no está con el músculo. Y vemos que se inició el potencial de acción en la membrana muscular por el ingreso de sodio, ¿verdad? Y vemos que ese potencial de acción no es que queda aquí nomás en la zona de la placa terminal, sino que viaja por el resto. Todo esto es fibra muscular, si es alargada la fibra muscular. En parte de la fibra muscular nomás hay estas placas terminales, pero el potencial de acción viaja, nos dice, a lo largo, tanto a derecha como hacia la izquierda, tiene que viajar ese potencial de acción. ¿Y qué va a hacer? Va a ir despolarizando toda esa membrana de la fibra muscular
por donde va corriendo ese potencial de acción. ¿Me siguen? Bueno, y nos dice que va a ser a lo largo de la membrana, a lo largo de la longitud de la fibra muscular. Pero también nos dice por otro lado, ese potencial no solamente viaja a lo largo de la fibra muscular, sino que también ese potencial de acción va a ingresar adentro de la fibra muscular. ¿Y cómo va a ingresar adentro? A través del retículo sarcoplásmico. Este es el retículo, este túbulo T, por el túbulo T, que es como una, digamos, un ingreso desde la membrana, va por acá también ingresa el potencial de acción dentro de la fibra. En concreto, ese potencial de acción que se generó a nivel de la placa terminal va a viajar por la superficie de la membrana celular de la fibra muscular, pero también va a ingresar por dentro de la fibra muscular a través de ¿qué? Entonces de los túbulos T del retículo sarcoplásmico. ¿Y cómo nos dice? Va a ser que este retículo sarcoplásmico libere, y acá vemos, al pasar el potencial de acción, va a hacer que este retículo sarcoplásmico libere calcio. El calcio estaba contenido dentro de estas cisternas del retículo sarcoplásmico. Al pasar el potencial de acción, libera calcio, este retículo sarcoplásmico, al citosol de la fibra muscular. Acuérdense que todo esto es una célula. Libera este calcio. ¿Qué hacen estos iones de calcio que vemos acá en color verdecito? Estos iones de calcio van a iniciar las fuerzas de atracción entre ¿quiénes? Los filamentos de miosina y de actina que vemos acá. ¿Sí? Acá vemos miosina y acá vemos actina. Y allí ocurre el proceso contráctil. Después de que hubo el proceso contráctil, dice una fracción de segundo después, ¿qué pasa? Este calcio no puede quedar, este calcio que salió del retículo sarcoplásmico, no puede quedar por siempre en el citosol de la fibra muscular, de la célula, sino que tiene que volver a ingresar al retículo sarcoplásmico para que termine la contracción. ¿Y cómo ingresa? Ingresa porque estos iones de calcio son bombeados para que vuelvan a entrar dentro del retículo sarcoplásmico por una bomba. Acá vemos, es la bomba de calcio. Y que nuevamente queden almacenados en el retículo sarcoplásmico hasta que vuelva a ingresar un potencial de acción que hace que haya ese cambio, dijimos recién, de esa despolarización que cause la liberación de calcio y que el calcio a su vez produzca la contracción de las miofibrillas que están en la fibra muscular. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? Es lo que dijimos. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Dijimos, cómo ese potencial de acción que estaba y miren la imagen donde les estoy poniendo, que estaba en el nervio, cómo cruzó hasta la membrana muscular. Fuimos diciendo todos los eventos que estaban pasando. ¿Qué pasó una vez? Los eventos que van ocurriendo en forma sucesiva en la membrana muscular para que finalmente ocurra la contracción. Porque dijimos, el músculo esquelético finalmente se tiene que contraer. Y tenemos que entender cómo es que de un potencial de acción que está viajando por el nervio, finalmente se convierte en contracción en el músculo. Entonces, lo que acabamos de ver es justamente eso. Toda la secuencia de situaciones que ocurren desde la terminación nerviosa en la placa muscular, en la placa terminal, luego en la membrana de la fibra muscular
y en el interior de la fibra muscular, donde están los filamentos de actina y miosina, para que ocurra la contracción. ¿Comprendieron? Bueno, entonces es lo que acabamos de ver, es mecanismo general de la contracción muscular. Eso es lo que acabamos de ver. Bueno, vamos a tener un pequeño recreo. Y 25 vamos a estar de vuelta, ¿sí? Bueno, profesor. Bueno.